pestilencia a mi pueblo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios apareció a Salomón de noche y le dijo, y comenzó a hablarle a él acerca de su oración, mas enseguida él se refirió al pueblo. Y vamos a tomar estas escrituras para nosotros como el pueblo del Señor. Dice el Señor en el versículo 14, si se humillare mi pueblo. Hay un deseo de Dios, un profundo deseo de Dios. Lo expone así. Si se humillare mi pueblo, ese es un deseo de Dios. Dios nos va a mostrar lo que Él está deseando profundamente. Él nos comunica que hay un nivel de conversación tan íntimo que solo califican los humillados o los que se humillan. Se trata de una conversación entre Dios y los que se humillan. Dios y quienes se humillan. Se humillan a sí mismos. Humillan su interior. No es un asunto físico, sino interno. Dice el Señor y comienza a hablar y Él nos lleva en una dirección hacia Él. Vean esto, el punto de partida es humillarnos. Luego, todo lo siguiente quiere decir, vean lo que un humillado puede hacer. No cualquiera puede hacer esto, solo los que se humillan. Y yo dejo ver lo que voy a hacer solo con el que se humillare. Dice que aquel que se humilla, va a comenzar a orar, a buscar el rostro del Señor, se va a convertir de sus malos caminos. Luego dice, yo oiré. Y este verbo es muy importante porque todo lo anterior significa que es como un mensaje audible, de tal forma que los hechos son oídos o son escuchados. Es como el Señor diciéndonos, la conversión de ustedes, el dejar sus malos caminos, produce el sonido o un sonido para mí y yo lo entiendo, yo lo oigo. Todo lo anterior produce un sonido y yo lo oigo. Y a veces uno no entiende cómo Dios usa sus oídos. Los usa de una manera más amplia que los nuestros. Dice él, y allí mandé subrayar, sombrear, convertirse y oír. Todo lo anterior viene a ser un audio para los oídos de Dios. La verdadera conversión es distinguida por el oído de Dios.
La humildad es distinguida por el oído de Dios. La oración es distinguida por el oído de Dios. Y Dios nos muestra allí que son aspectos espirituales o del interior del corazón. No son ademanes del cuerpo. ¿Por qué dice el Señor que nos humillemos? Porque le hemos ofrecido ademanes del cuerpo. Ya no le estamos ofreciendo el interior, sino el exterior. Entonces el Señor nos dice, ¿quién se humillará? ¿Quién me ofrecerá el interior? ¿Quién me ofrecerá a mí el interior? Y voy a revelarle a aquel que se humille cómo esa condición va a generar una actividad por parte de mi espíritu en él. Vean y dame la primera palabra sombreada, por favor. Que se vean las tres. Amarillo, ahí está. Vean esto. Miren cómo la palabra del versículo 14, pero sin ir allí, es humillarnos. Y tratamos de ajustar nuestra condición de humillación con la vista natural. Debo de verme de esta manera. Recuerda, humillarse es ofrecer el espíritu, ofrecer el interior. El que se humilló va a comenzar a orar, pero es meterse en oración. ¿Pero cómo? ¿Tendremos un conflicto de intereses en nosotros? ¿Nos encerraremos en una habitación? ¿Dejaremos de trabajar? No, porque humillarse no es ofrecer el cuerpo, sino ofrecer nuestro interior. Cosa que nos desentendimos de ese estado. La humillación es el estado más sublime para tener una conversación plena con Dios. Y Dios dice, dame eso, dame eso, dame eso. ¿Ves cómo al humillarnos es hora de desechar los malos caminos? Porque no se pueden cruzar todos los caminos con la humillación. La misma humillación comienza a desechar caminos. Y uno dice, ¿qué me está pasando? Ayer estaba en Manzanillo, regresé hace un rato, manejamos 4 horas y media, y anoche, después del servicio, eran como las 10:30, 11 de la noche, y ya habían apagado las luces del auditorio y todos ya estaban diciendo, vamos a cenar. Pero en mi interior yo tenía un mover. Y les dije, ¿saben una cosa? Quiero hacer algo. Quiero quedarme a orar y quiero invitarlos a orar. Préndanme las luces otra vez. Y volvimos a prender las luces. Y les di la dirección. Les dije, miren, vamos a pedirle al Señor que comience con nosotros un avivamiento. Éramos 5 personas solamente y vamos a tomar las escrituras y a orar. Y estuvimos allí casi 1 hora y pude palpar o pude percibir que todo era desde mi interior. Mi interior deseaba ese momento. No era ofrecerle a Dios ademanes con el cuerpo, sino ofrecer mi interior. El Señor hablándonos así. Les voy a describir lo que puedo hacer con alguien que se humilla. Y les voy a describir cuánto puedo decir
de mí al que se humilla? ¿O cuánto puedo comunicarle o decirle de mí a aquel que se humilla? Cuando él dice, y oraren, es la oración del que se humilla. No es cualquier oración que sale de la cabeza, es la oración de quien se humilla. Todo parte de quien se humilla, de esa condición de humillarse. Porque allí es humillado, me pongo a orar. Humillado, me pongo a buscar al Señor. Humillado, comienzo a dejar mis malos caminos. Humillado, comienzo a ser escuchado. La humillación no es un evento, no es un momento, es una rendición. Uno comienza a sentir como que el Espíritu comienza a abrirse paso entre ese gran espacio que es el alma, cosas que uno siente, conoce, etcétera, y de pronto el Espíritu en uno quiere hacerse cargo del cuerpo, de la boca, de todo. Vean esto, por favor. Las palabras nos hablan. Si ya estoy humillado y estoy orando, ¿no es eso suficiente? Y dice el Señor, te puse una palabra que ahí es donde muchos se dan de topes. Es la palabra conviértete. Con esa palabra muchos se dan de topes, muchas y muchos. Porque hay quienes tienen como un sentido de humildad, un sentido de oración, pero no un sentido de conversión. Y aún los esfuerzos se hacen para orar, pero no para convertirnos. Y muchos nos damos de topes con esa palabra, conviértete. El punto es que cuando el Señor dice, yo oiré, nos quedamos pensativos en este punto. ¿Se puede escuchar la conversión? Porque Él dijo, yo oiré. ¿Será algo que el oído de Dios distinga? Y yo estoy revisando mi supuesta conversión con mi vista, y Dios la revisa con el oído, pero yo con mis ojos, y Dios con el oído, y yo me apruebo con mis ojos, y Dios dice, mi oído me está mandando esta información. Entonces, el Señor quiere intimar con el humillado. De hecho, cuando Él dice, si se humillare mi pueblo, significa, a partir de que te humillas, te llamarás el humillado. Y uno dice, yo no quiero cargar con ese nombre. Yo no estudié para humillarme. ¿Quién de ustedes querrá soportar ese nombre de ser el que se humilló, la que se humilló? Y no es por un ratito. Esto ya me califica para una relación muy íntima con Dios. Muy íntima con Dios. Miren, Dios nos da por todos lados. Por ejemplo, nos da por el siguiente lado. Dice, usted mujer o usted hombre, yo veo que tú me traes en la cabeza. Y Dios nos habla en el lenguaje que le podamos entender. Y uno dice,
a ver. Y luego uno se hace el que no entiende. A ver, ¿qué es eso de que yo te traigo en la cabeza? Sí, dice, tú me traes como un pensamiento más. Ah, sí. Y uno se chivea, y la verdad es que sí. Dice, tú me traes como un pensamiento más en tu cabeza. Dice el Señor, no, yo no, mi nombre, o yo no doy lugar a una relación así. Yo no quiero ser un pensamiento en tu cabeza, que tú me puedas manipular, que tú digas, estoy a la par de lo que Dios sabe. Y Dios dice, mira, humíllate. Y luego ora, pero te vas a dar cuenta cómo ora un humillado. Y uno dice, a ver, me están dando de mi propio chocolate. Ponte, a ver, primero humíllate y luego ponte a orar. Y te vas a dar cuenta de cómo ora un humillado. Y yo traigo bien claro mi momento de ayer. Porque abrí esta escritura y hoy la estoy compartiendo en público. Y la leía. Si mi pueblo se humillare, esto significa, ¿quién de mi pueblo está dispuesto a ser llamado el humillado? Porque así mismo se va a humillar. No momentáneamente, sino que va a tomar esa postura. Y no es hacer ademanes con el cuerpo, sino me va a ofrecer el Espíritu, su interior. Y luego, dice el Señor, van a buscar mi rostro, no más yo, mi rostro. Pero démonos cuenta que líneas después Él nos dice que está oyendo todo está oyendo. Ahí es donde nos asombramos porque la humillación tiene su propio sonido, como también la razón tiene su propio sonido. Luego, la oración también tiene su propio sonido. Pero lo que más me llama la atención es esto. La conversión también tiene su propio sonido. Esa palabra es la que hace escándalo, aún en la iglesia, porque hay quienes todavía no están convertidos. Entonces, la conversión es un cambio de dirección y la nueva dirección es camino hacia Dios o ir hacia Él. Es como un regreso hacia Él. Se llama camino de salvación o ir hacia Él, volvernos hacia Él. El punto es que me estoy dando cuenta por esta escritura de que todo se oye, aún las cosas que son llevadas a cabo espiritualmente o en el interior. En lo espiritual todo produce un sonido, todo. La humildad, la humillación, o sea, todo es distinguido por el oído del Señor. Luego, después de que Él nos dice, yo oiré, dice, perdonaré sus pecados. Pecados ya tiene que ver con un mal olor, que es
erradicado. Llega el poder de su limpieza, y todo esto se cumplió en el sacrificio de Cristo. Y sanaré su tierra. Todo lo que tenga que ver con sanidad es un olor de sanidad. Es un buen aroma. Antes no olía al aroma de la sanidad, no olía así. Sanaré su tierra, sanaré su tierra, sanaré su tierra. Perdonar pecados, vean cómo Él anuncia perdón de pecados y sanidad, sanidad. Luego, ¿qué más dice? Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Cuando Él nos habla de sus formas antropomórficas, como Él referirse a partes como de un ser humano, mis ojos, mi corazón, etc., es para ilustrarnos que cuando Él nos da sus ojos abiertos, significa que nos da de su luz y podremos ver. Es como un espejo. Si Él nos da sus ojos abiertos, podremos ver. Y luego, sus oídos atentos, entonces vamos a poder oír nosotros. Es como un sentido paralelo. Porque ahora, el versículo 16, he elegido y santificado. Ahí está una frase poderosa que se cumplió en Cristo Jesús en su obra de sacrificio. Él está anunciando desde antemano, os elegiré y os santificaré. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús estamos elegidos y santificados. Ahora, la palabra santificado, llévala o relaciónala con la palabra sanaré. Y aquí el Señor nos habla de esta buena noticia. La sanidad comienza a la par de la santidad. Santidad y sanidad es lo que Él da o trae. Esa es una obra de Él. Antes no olía a santidad ni a sanidad. Él está cambiando los aromas o los olores. En el versículo 13 dice, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Pestilencia significa oler a podrido u oler a muerto. Entonces, Él está cambiando todo. Tanto los olores, ahora viene olor de sanidad y de santidad. Comienza la santidad, comienza la sanidad, comienza la sanidad, comienza la santidad. Entonces nos damos cuenta de que Dios es un Dios de relación personal o personal para mí. Y Dios es un Dios que promete una obra. Allí la estaba prometiendo por medio de un sueño a un rey, diciéndole, esto vendrá a mi pueblo, y se cumplió en Cristo Jesús. Quiere decir que todos tenemos acceso a esta sanidad, a este perdón, a esta elección y a esta santificación. Aleluya. Quiero que vean las palabras. ¿Sabes? Déjame hablarte claro. Cuando tú no te humillas, no puedes oír tales palabras. En un sentido de estar receptivo o receptiva. Solo aquel que se humilla está receptivo, porque va a oír anuncios
tremendos, obras de Dios, hazañas divinas que las prometió en Cristo Jesús y ya ocurrieron. Pero si no me humillo, comienzo a desentenderme de eso. Es como, sí oí, pero no atendí, entonces me desentiendo de eso. Sí oí, pero no lo estimé, lo desestimé. Sí leí, pero yo ya tengo otra letra aquí en mi cabeza. Entonces, Dios nos presenta que Él está dispuesto a tener una conversación muy íntima con los que se humillan. Muy íntima con los que se humillan. Y Dios está a la vez anunciando que quienes se humillan van a llegar muy lejos en Él. Les va a cambiar los olores. Les va a cambiar, les va a dar sanidad, les va a dar paz. Aleluya. Vean cómo también el humillarnos activa el Espíritu del Señor. Vean el versículo 15. Ahora estarán abiertos mis oídos. Y abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Vean esto, por ejemplo. Todos podemos orar, pero no toda oración emana de un humillado. Entonces, la oración no se nos dio como mercancía. La oración se nos da y se nos dice, yo estoy atento, dice el Señor, a la oración de alguien humillado. Ahora estarán abiertos mis ojos, ya vamos a poder ver. Y atentos mis oídos, ya vamos a poder escuchar. A la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado, esa es una obra de Él en Cristo Jesús, esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Ahora Él habla de sus ojos y su corazón. Los ojos significan su luz para que podamos ver. Y su corazón significa que vamos a poder creer. ¡Aleluya! Si Él no pone su corazón para que esté allí, no podemos creer. Si Él no pone sus ojos abiertos, no podemos ver. Si Él no nos da sus oídos atentos, no podemos oír. Él nos habló en el Antiguo Testamento, haciendo referencia de sus partes antropomórficas, o sea, describiendo sus partes como las de un ser humano. Mis oídos, mis ojos, mi corazón, mi nombre. Uno dice, ¿por qué puedo creer? Porque Él prometió su corazón que esté allí. Por eso podemos creer. ¿Ves? Lo que para Salomón fue un sueño, ya es una realidad. Aleluya. Es una realidad. Es una poderosa realidad. Pero, ¿cuál es nuestra parte, pastor? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios.
Vean el versículo 17 y vean el mensaje. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Vamos a subrayar en el 17 que yo te he mandado. Aquí el Señor nos enfoca en su palabra mandatoria, lo que Él ha mandado. Esto significa que es palabra enviada. Toda palabra mandatoria es palabra enviada. Y esto se cumplió. Él envió su palabra. Él envió su palabra. Ahora, su palabra es lo que ha mandado. Y aquello que Él ha mandado es lo enviado. Vean cómo su palabra nos hace permanecer en Él, no perder conciencia de Él, su palabra. Y su palabra son ordenanzas, son estatutos, son decretos, etcétera. ¿Por qué Él habla allí de trono, reino, gobierno, etcétera? Porque Él está anunciando su reino. Aleluya. Él está anunciando su fe, su reino, y que Él está haciendo nacer una nación de reyes de Él. Todo esto es profético. Cuando uno abre el Antiguo Testamento, uno dice, esta palabra me lleva hacia Cristo, porque todo esto se cumplió en Cristo Jesús. Y yo tengo ya esta palabra que me ayuda a enfocarme en Cristo. Cuando Él dice, versículo 14, si mi pueblo se humillare, ¿sabes que esto se cumplió? Pero ¿sabes quién fue el único que se humilló? Cristo. Nosotros no. Cuando Él dijo, si mi pueblo se humillare, y nomás uno se humilló, Cristo se humilló. Por lo tanto, todo se cumplió en Cristo. Vean cómo todo lo que habló se hizo realidad en Él, en ese ser humano, en esa persona. Y uno dice, ay Señor, yo quiero ser como tú. Sí, humíllate. ¿Dónde está mi palabra? Te la envié a ti. Me cambié de dirección. Por no decir me cambié de iglesia, ¿verdad? Ay, es que me cambié de domicilio. No. Hablemos claro. Yo te envié mi palabra. ¿Dónde está mi palabra? Dice, si se humillara mi pueblo, y el único pueblo fue uno, fue el Señor. Vean cómo todo se cumplió en Él, porque no iba a dejarse caer ninguna tilde, ninguna jota de esta palabra. El Señor, Jehová, Dios del pueblo de Israel, oyó a Cristo. Aleluya. Por ello, el Señor nos dice, en Cristo ustedes van a aprender. Sean fieles a Cristo. Sean fieles a Cristo. Vean cómo Él me invocó. Miren. Cuando yo abro la Escritura y leo, si se humillare mi pueblo, ¿saben qué pienso yo? Como muestra del universo de personas presentes,
pienso, si se humillara mi pueblo, ya sé humillarme. Aquí pongo, ya sé humillarme. Luego, sobre el cual mi nombre es invocado, también sé invocar el nombre del Señor. Oigan, al final imprimo todo lo que escribí y palomeo. Ya ven que ya sé todo, sé humillarme, sé invocar el nombre del Señor, sé orar, sé buscar su rostro. Hermanos, el único que cumplió con eso fue Cristo. El único que cumplió con eso fue Cristo. Y entonces, es que leí la Biblia de un modo. No, pues es que, a ver. Vamos a ver. Si se humillare mi pueblo, ¿quién me va a enseñar esa condición? Y Cristo dice, yo te la enseño. Ve a mi palabra donde ya no es por sueños, sino ya es a través del testimonio. Ve a mi palabra, ve a las cartas de Pablo, ve cómo me humillé. Y solo hay una versión original, no hay versión X o Y, nomás hay una forma de humillarse, la de Cristo. Hermanos, cuando tenemos la palabra morando en nosotros, se forma Cristo en nosotros y se cumple nuestra humillación. En Cristo, esa es la perfecta. En Cristo. En Cristo. ¿Saben una cosa? No es que esté diciendo ideas fuera de lugar, pero en muchos congregantes se forma la iglesia en ellos y no Cristo en ellos. Debe formarse Cristo en ustedes. Cristo en ustedes. Si se forma otra cosa, es Cristo en ustedes. Cuando se forma Cristo en ustedes, esa palabra que no podíamos cumplir, la podemos cumplir en Cristo. En Cristo. Esta palabra ya está cumplida en Cristo y todos los que están en Cristo la cumplen. Porque Cristo les transfiere su misma justicia. Amén. Aleluya. Salomón no pudo cumplir. Y Dios le habló en sueños a Salomón esta palabra. Y Salomón no pudo cumplir. David no pudo cumplir. Nadie pudo cumplir. Nomás Cristo pudo cumplir esta palabra. Pero vean el deseo de Dios buscando un hombre, una generación, y nomás halló a uno. Pero después de allí mostró su gracia y dijo, todos los que estén en Cristo Jesús están completos en Él. Aleluya, aleluya. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Por eso nuestros ojos quieren penetrar en la Escritura porque dice uno, estoy entendiendo con mayor profundidad lo que estoy leyendo. Estoy ya dentro de un panorama que está mostrando el Espíritu de Dios. Versículo 16, porque ahora he elegido y santificado. Se cumplió en Cristo Jesús. Todos los que están en Cristo están elegidos y santificados. Punto. Aleluya. Vean cómo el nombre del Señor buscaba morada, pero encontraba pestilencia.
no había limpieza, no había limpieza. Entonces, el nombre del Señor buscaba cuerpo, buscaba. Y la historia en el Antiguo Testamento nos habla de que el Señor le habló a un pueblo, escogió un pueblo y el Señor mandó un modelo de tabernáculo y allí ponía su presencia. Pero ahora Él habla de una casa no hecha de manos, una casa santificada para Él. Y saben, hermanos, no nos demos de topes. El modelo que el Padre tiene en su espíritu es el de Cristo. Entonces, no podemos chantajear a Dios. No podemos sorprenderlo a Él de que estamos entendiendo su palabra un poquito diferente. Si Dios no nos ve en Cristo Jesús, nos ve fuera de su palabra. Dios tomó a Cristo como su cordero. Ese es mi cordero, dice el Señor, y Él aceptó la obra de ese cordero, pascual, sacrificado. Entonces, no solo se acercan a la iglesia, acérquense a Cristo. Acérquense a Cristo sin temor. De por sí uno llega sigilosamente a la iglesia. Hermanos, lleguen con confianza a Cristo, ante Cristo. Lleguen como en su casa, ante Cristo. Señor, tú eres mi casa. Tú eres mi casa, tú eres mi casa. ¿Sí? Esa es la confianza que nos da la gracia de Dios. Esa es la confianza que nos da la gracia de Dios. Señor, ¿cuál es la condición que tú deseas que yo tenga en mi interior? Y Él dice, humíllate. Señor, ¿por qué tienes grabada esa condición en tu mente? Porque me agradó Cristo. Y si tú quieres agradarme, tienes que estar en Cristo, ser como Cristo. No me presentes otro aroma, no me presentes otra palabra, no me presentes otra historia, nomás la de Cristo. Entonces, vean el grado de intimidad o hacia dónde lleva el Señor su palabra o su conversación con el que se humilla. Le da más palabra. Le da más palabra. Le manda la palabra. Le da conocimiento de su corazón. Dice que estará mi corazón allí. Estarán mis ojos allí. Estarán mis oídos allí. Oh. Quiere decir que está Él. Está Él. Está Él. En el Antiguo Testamento Él se describía como alguien con partes humanas o forma antropomórfica. En el Nuevo Testamento Él habla de su espíritu allí. Su espíritu allí, su espíritu allí. Ahí estoy, en espíritu. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el espíritu? El Señor es el espíritu, etc. Amén. Así es como encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento. Y uno dice, estoy oyendo la palabra. ¿Verdad que así como he desarrollado el tema
¿no tienen enmarcado que esto fue un sueño? Esto es como palabra profética. De hecho, hasta yo mismo en el servicio anterior dije, Dios nos está hablando a través del profeta, y iba a decir Isaías. Dije, no estoy en Isaías, estoy leyendo un sueño. Dije, wow, parece una profecía del profeta Isaías, y estoy leyendo un sueño, para que veamos cómo el Señor nos desarrolla su palabra. Si se humillare mi pueblo, eso se va a oír por mis oídos, dice el Señor. Si invoca mi nombre, eso se oirá por mis oídos, será escuchado. Y oraren, eso se oye, pero la palabra a la que nos damos de topes, con la que nos topamos, y se convirtieren, también la conversión se oye. Porque cuando Él dice yo oiré, es todo lo anterior lo oiré. Y uno dice, ¿cómo es que eso produce sonidos? Porque es un mensaje, no son ademanes del cuerpo, es la dádiva del interior o la actividad de nuestro interior. Aleluya. Yo sé que al Señor tú le quieres dar la cabeza. El Señor dice, dame tu corazón, no me des la cabeza. Dame tu corazón, no me des tus ideas, dame tu corazón. Sí, porque todos queremos darle de nuestro acervo. El Señor dice, dame tu corazón. Busca mi rostro. O sea, búscame, o ve hacia mí, o atento hacia mí. Miren, todo esto nos ayuda para ser prácticos. Por ejemplo, voy en una dirección, el Espíritu de Dios, ¿estás viendo mi rostro? Y uno dice, hey, luces, ¿estás viendo mi rostro? Y ya decimos, no. Entonces, no le sigas. Muy sencillo, no le sigas. Ok, agarra otro rumbo. ¿Estás viendo mi rostro? Espérame, déjame avanzar unos 6 meses más. 6 meses después, ¿estás viendo mi rostro? No. Sí, no se iba a ver ni 6 meses antes ni 6 meses después. Y otra dirección. Y es la misma pregunta, ¿estás viendo mi rostro? Buscar su rostro. Allí dijo buscar su rostro. ¿Sabes en quién se cumplió? En Cristo. ¿Y saben cómo nos trajo esa palabra Cristo? Busquen mi reino. Busquen mi reino. Entonces, ¿estás viendo mi reino? Aquí dijo, conviértete. Cristo dijo, os es necesario nacer de nuevo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios por siempre. Versículo 13, ya para concluir. La conversación con Salomón no comenzó con un buen sentido común, porque Dios dijo, algo huele mal. Comenzó a decir, si yo envío pestilencia a mi pueblo, si yo envío la langosta a la tierra, si yo esto. Pero después dijo, a ver, ¿y si mi pueblo se humillare? O sea, en medio de toda esa pestilencia, ¿y si mi pueblo se humillare? Y comenzó a cambiar los olores. Comenzó a cambiar los olores.
Pero ¿saben quién fue el único que cumplió con humillarse? Cristo. Cristo. Aleluya. Cristo fue el único que cumplió con humillarse. Y allí Él dijo, edificaré mi iglesia. Jehová el Señor decía, mi pueblo. Y Jesús dijo, mi iglesia. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios por siempre. Vean esto, por favor, así de pie, en el versículo 3. En el versículo 3. Pon la escritura, por favor. Versículo 3. Dice, cuando vieron los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron en el pavimento y adoraron y alabaron. Eso es producir un sonido. ¿Sabes cuándo se cumplió esto? Vayan a Hechos 2. Dame Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, aleluya, asentándose sobre cada uno de ellos. Y vean los sonidos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Allí se cumplió. Esa es la llenura de la casa. Aleluya. Oh, lo que parecía un sueño se hizo realidad en Cristo Jesús. Se cumplió. Todo aquello que los hijos de Israel presenciaron, pero no fueron llenos. En Cristo Jesús fueron llenos todos los hijos de Dios que estaban reunidos en el aposento alto. Y eso se sigue cumpliendo. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Palabra viviente. Palabra que testifica de que Dios obra conforme a lo que está escrito. Y los hijos vieron ese fuego, pero no fueron llenos de ese fuego. Pero los hijos nacidos del Espíritu sí fueron llenos de ese fuego. Sí fueron llenos con ese bautismo. Así también nosotros ya no estamos en un sueño, estamos ya en Cristo. Y todos tenemos acceso a esta palabra. Todos tenemos acceso porque ya es una palabra cumplida en Cristo Jesús. Y Señor, en Cristo Jesús tú nos dices, ármense de la misma actitud. Dejen sus pensamientos, tomen mi palabra, sigan. Debe formarse Cristo en ustedes. Aleluya. Y ese es el celo de la casa. Ese es el celo de esta casa, de este ministerio, de este pastorado. Sí, Señor. Gracias porque tú hablas y nos haces el llamado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre.